Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Voy a Verte, en las calles de Belgrano, en el barrio del profesor Fernando Signorini, en una típica tarde de invierno en la ciudad de Buenos Aires, pero queríamos hacerlo al aire libre, donde lo encontramos al profe tomándose un café. ¿Cómo le va, profe? Gracias por recibirnos. No, por favor, buenas tardes. Bueno, el profesor Signorini, entre todo lo que ha hecho en su carrera, ha estado muy cerca de Diego Armando Maradona, fue preparador físico personal de Diego, de cuerpo técnico de Diego en la selección, por lo que se puede decir que lo tuvo a Maradona y también lo tuvo a Lionel Messi. ¿Es uno de los orgullos de su carrera, profe? Sí, sin duda, claro. Los dos mejores, porque no hay duda que fueron los dos mejores de la historia argentina. Sí, bueno, también tuve la suerte de estar un tiempo junto a Juan Román Riquelme en Barcelona. Sí, bueno, un privilegio, ¿no? Alguno estará diciendo del otro lado, los tres mejores. Los tres mejores. al menos de mi historia, seguramente, qué sé yo, Alfredo Di Stéfano, el Charro Moreno, René Hausen, bueno, hubo tantos, ¿no? Pero de la última época, sin duda, son los tres referentes a nivel mundial. ¿Profe, le dolió el último mundial? Sí, por varias razones. Primero y principal, porque el fútbol ya dejó de ser tal, ¿no? He visto un mundial de muy bajo tono. Creo que el principal objetivo que tendría que tener este juego maravilloso es el de divertir a las personas para que sea una fantástica manera de pasarla bien. Pero creo que lo que le está pasando al fútbol es lo que le pasa a la sociedad mundial, ¿no? Que está basada en el miedo, en los temores a que me pase esto, y en los equipos parece exactamente lo mismo, que ese miedo se refleja en el campo con equipos que juegan más a esperar el error del rival. Creo que hay demasiada obediencia y muy poca rebeldía, y eso afecta y se nota sobre el espectáculo y sobre todo sobre los grandes jugadores, los artistas que juegan al fútbol. Hoy está lleno de atletas que juegan al fútbol y hay pocos artistas como el otro día me comentaba mi querido Fatiga Russo, que es de la Barría. Y es eso, entonces, y por Argentina, porque era precisamente más o menos lo que se esperaba después del desastre de los últimos años de conducción. ¿Por qué va a estar bien la punta del iceberg cuando la base está muy mal, ¿no? Usted había dicho que a Argentina le venía bien quedarse afuera del Mundial. Sí, ¿Para qué? ¿Para tocar fondo y para que nos demos cuenta todos dónde estábamos? Claro, y para que además en los lugares de decisión, en este caso de la AFA, estén las personas capacitadas. Yo no veo que sea así. ¿A dónde están por ejemplo, los Bielsa, los Valdano, los Menotti? Yo no sé lo que tiene que ver o qué historia tiene el fútbol Angelici, Tapia o Moyano, que a lo mejor son muy entusiastas, tienen muchas ganas, pero saber no creo que sepan como saben los anteriormente nombrados, ¿no? Pero no quieren venir, profe. Por ejemplo, se habla de Simeone. Simeone no quiere agarrar la selección argentina. Gallardo se supone que tampoco. Digamos, eso cambió. Antes los entrenadores no dejaban cualquier cosa cuando los llamaban desde la AFA. Sí, seguro hubo un Digamos, tiempo. por ejemplo, Bielsa dejó un equipo sí. a los 2 meses de haberlo agarrado, el Español de Barcelona, por citar un ejemplo. Sí, pero mira, hubo un tiempo antes del 78 en que los jugadores no querían venir a la selección porque eran más los riesgos que corrían, el desprestigio, que no sé, la ventaja que podían sacar de eso. Después hubo una transformación a través de la tarea de Menotti, con Cantilo como presidente de AFA, y después poco a poco comenzó el retroceso, la degradación y los problemas que hoy ya realmente creo que son muy, muy preocupantes. A mí también, desde otro lugar, si yo tuviera posibilidades hoy de estar en la selección argentina, también diría diría que no. ¿Se agiganta cada vez más la leyenda de Diego Armando Maradona? Cuando lo veía en el Mundial, porque se le pedía, algunos más, otros menos, a Messi que sea Diego. Pero mirando todos los mundiales posteriores al 86, si se quiere, no solamente Messi no lo pudo hacer, ninguno hizo lo que hizo Maradona.
meter 2 goles en cuarto de final, meter 2 goles en una semifinal, ser determinante Sí. también en la final, aunque no haya marcado, hablando puntualmente de Alemania. Entonces digo, los chicos cuando lo ven a Diego en el palco, haciendo de las suyas, ¿se darán cuenta que esa leyenda se agiganta cada vez más? Vos lo dijiste, yo creo que Diego es uno de los pocos jugadores en todo el recorrido del fútbol mundial que ha entrado a la leyenda. Los otros se quedaron en lugares privilegiados de la historia, pero él por sí mismo es un ser legendario, ¿no? Además porque creo que fue el último romántico, fue el último rebelde, el último que se atrevió a enfrentarse sin medir las consecuencias al poder. Y eso hoy ya está muy mal visto desde las escuelas de fútbol. El primero que quiere estar en contra de lo que el sistema tiene como mandato se va a tener que acomodar a él, porque si no, no va a tener o va a ser directamente marginado. Ha pasado últimamente con este chico Centurión, Sí. al que se lo estigmatizó por una falta que cualquiera puede cometer, y sin embargo se busca en estos referentes, sobre todo cuando no son políticamente correctos, la víctima predestinada, ¿no? ¿Cómo fue el llamado de Diego? Profe, quiero que entrene conmigo. Sí, porque yo lo había empezado a ayudar en la recuperación dinámica De la lesión. de la lesión, pero simplemente para ayudarlo a ponerse a punto, y después ya estaba. Pero un día me llamó por teléfono Claudia a la noche, tarde, y yo vivía en un departamento en el centro de Barcelona. Era muy tarde y no tenía manera de llegar, entonces dije, bueno, hablamos al otro día. Y cuando fui al otro día, fuimos a entrenar, y a la vuelta del entrenamiento habíamos ido solo. Me dijo eso, ¿no? De que quería que yo me quedara a trabajar con él como su preparador físico personal. A lo que en un primer momento puse en duda porque no existía, y se lo dije. Y entonces le pedí 3 o 4 días para pensarlo. Y al cabo de esos 3 o 4 días, que no pasaron nunca, porque Claro. además yo decía, yo debo estar loco, porque hay miles que quisieran Sí. trabajar gratis, y él me lo está ofreciendo, pero yo creo que por honestidad para con él y por una nobleza de principios, yo reaccioné de esa manera. Y bueno, cuando volví le dije que sí, que íbamos a empezar. Entonces me dijo de pasar al otro día por la oficina de Jorge Sterpiller, que era su representante, para firmar el contrato, y le dije no, que yo contrato no iba a firmar, que eso tenía que ser una relación de absoluta honestidad. Confianza. Así que dame la mano y empezamos. El día que vos no tengas más interés en lo que yo te puedo aportar, me lo decís y me voy y no te reclamo nada, y yo voy a jugar con las cartas del mismo mazo. Y así estuvimos más de 10 años, ¿no? sin firmar absolutamente ningún contrato. ¿Usted estuvo con Diego, lo siguió todo el tiempo? Digamos, a Napoli, convivió con él. Sí, claro, sí, porque al poco tiempo que Se va. Claro, es vendido a Napoli, entonces viajamos a Napoli, estuve desde el primer al último día. Es más, yo me quedé más de un año en Napoli, porque cuando él volvió después del doping en el partido contra el Bari, en abril del 91, yo me quedé en arreglar todo el problema que tenía de container, Sí. de la ropa, de los coches, de todo. Así que sí, duré bastante tiempo más que él en Napoli. Y Y ya- después me llamó a Sevilla, Sí. a la segunda parte, porque él había empezado ahí con Javier Valdecanto, lo había conocido acá en Buenos Aires, en el gimnasio que Javier tenía ahí en la Avenida Libertador, en Tarex. Pero bueno, no sé qué problema hubo, y después me llamó de nuevo. Yo estaba todavía en Italia, y lo acompañé durante 5 o 6 meses en Sevilla. Y bueno, y después, antes había estado, o después, ya no recuerdo el tiempo, en Racing con él y con Carlito Fren, cuando él hizo como técnico. Y bueno, después el llamado a la selección en 2009 para el Mundial del 2010. ¿no? ¿Cuáles eran los trabajos puntuales que le pedía Diego? ¿O qué planificaba usted para él? Habiendo un preparador físico también en el equipo, ¿no? Sí, pero la importancia del conocimiento personal o individual es que vos sabés a través del jugador qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Y hablamos mucho sobre eso,
Y él me decía que, por ejemplo, los esfuerzos muy prolongados, con pausas cortas, incompletas de recuperación, a él lo quemaban, lo dejaban, le mojaban la pólvora. Eso más los estudios que hicimos en el Comité Olímpico Nacional de Italia con el doctor Antonio Dalmonte, que lo evaluó desde los pies a la cabeza y me dijo quién era Diego desde adentro, de sus posibilidades de reaportación de energía, por ejemplo, más el conocimiento a nivel psicológico de saber cuáles eran sus temores, cuáles eran sus certezas, cuáles eran sus ambiciones. Todo eso hizo que entre los dos fuéramos tratando de construir al mejor jugador posible, ¿no? Y bueno, después llegó el Mundial de México, que también fue hecho en el mejor momento y en el mejor lugar para Diego, porque la altura, el smog y la alta temperatura del Distrito Federal no iban a permitir las marcas persecutorias que prácticamente lo habían anulado en el 82. Ella tenía 4 años más de experiencia. Y bueno, todo eso y la suerte también, porque no conozco campeón sin suerte, hicieron que él pudiera llegar a donde llegó, con connotaciones que también tenían que ver con la historia y la política argentina, el partido contra Inglaterra, los goles en ese partido, uno de ellos con la mano. O sea, ¿dónde estaba usted en ese momento? ¿En qué parte del estadio? ¿Se acuerda? Estaba detrás del arco de los goles, sí. Más o menos entre el área chica y el área grande, 5 metros detrás de la línea, porque delante estaban todos los cameramen, los reporteros gráficos. Y tal es así que en el segundo gol, cuando Diego empieza a evolucionar desde la mitad de la cancha, todo el mundo empezó a pararse para tomar la mejor fotografía o la mejor filmación posible, así que yo a los manotazos no lo vi, estando ahí a 12 metros del arco, porque después conté los pasos y estaba a 12 metros de donde entró la pelota y no lo pude ver, lo vi después cuando llegamos a la concentración, porque todo el mundo se puso de pie, estalló el estadio. Y bueno, fue un momento casi único y al final del partido, tengo una foto que es una de las que conservo con más cariño, que nos encontramos en la mitad de la cancha y bueno, y entonces ahí salta, me abraza y muy... ¿Se dio cuenta en ese mismo momento o cuando terminó el partido que había escrito la historia? ¿Que no, ahí se estaba escribiendo la historia o no? Todavía no se daban cuenta, no caía. No, a lo mejor también porque aunque uno no lo quiere, yo me sé apartar, sé hacer bastante abstracción de todo lo que sucede alrededor de un partido de fútbol, pero de cualquier manera el sistema nervioso estaba alterado y no, fue una jugada seguramente majestuosa que yo, te repito, no la pude evaluar en toda su magnitud porque por este impedimento de los fotógrafos y de los cameramen, pero todo el mundo se miraba azorado diciendo que ¿qué hizo este tipo, no? Sí, fue realmente increíble. ¿Hubo algo, sin tratar de exculparlo a Diego, de las cosas que él mismo reconoció, hubo algo de la famosa vendetta italiana después del doping, después del Mundial del 90, con el doping del 91, o no? ¿O es todo de Diego eso? No, yo creo que más que vendetta italiana es la vendetta del poder sobre un tipo que se les atreve, ¿no? Vos tenés que ser como el sistema quiere, porque si vos querés ser como sos, las consecuencias pueden ser muy graves, sobre todo si atentás contra la imagen que tanto tratan de cuidar, ¿no? Hay tanta hipocresía en el medio. Y Diego era una víctima, era como que la crónica de una muerte anunciada. Algo le iba a pasar, algo le iban a hacer, sobre todo cuando el limón dejara de dar jugo. Sí, seguramente se la cobraron y bien cobrada. Era algo que muchas veces lo hablábamos con él, pero él siempre prefería poner la cara e ir al frente. Bueno, pagó también esa manera tan desfachatada de... ¿Lo del 94 va por ese lado también? Sí, yo creo que sí. Sí, no tengo ninguna duda. No tengo las pruebas, pero yo creo que sí. Sí, fue todo muy sospechoso, ¿no? Y creo que el que realmente sabe la verdad hoy ya no la puede decir, salvo que haya algún documento en AFA que se pueda desclasificar. Claro, Grondona. Sí. Profe,
Cuando lo tuvo Messi, ¿sintió que estaba ante un jugador que se le parecía a Diego? ¿O no? Sí, mira, bastante tiempo antes, cuando él comenzó a jugar en las juveniles, no sé, había habido un campeonato no sé dónde y el Walter Tanner, que es representante de Javier Mascherano, había ido. Y cuando volvió, me dice, Fer, vi a Diego. Y yo como inocente digo, ¿qué? Estaba... No, vi a Diego dentro de la cancha. Messi. Le digo, bueno, otra vez, porque había una cantidad de padres que tenían a Maradona en la casa, ¿no? Sí. Pero después cuando lo empecé a ver, y sobre todo cuando lo tuvimos en la selección, sí, creo que es alguien que salvo el carácter, ¿no? Que es completamente distinto, pero desde el juego hace cosas, yo creo que hace cosas que ni siquiera Diego hacía, o si las hacía de otra manera. Pero la frecuencia de pase en la unidad de tiempo de Lío es prácticamente única. Yo no he visto sinceramente otro, ¿no? Es un poco Chaplin cuando pasan en cámara rápida, además dueño de una neurocoordinación muscular, de un amor por el juego que realmente asombra. Además, él con Diego son, salvo prueba en contrario, los dos únicos jugadores de fútbol que yo he visto, y he visto centenares, que en fase de máxima aceleración puedan dar 2 pasos con la misma pierna para seguir. Y en esa milésima de segundo es ahí donde, en esa pequeñísima pausa, es donde eligen si ir adelante, pasar a izquierda, frenar. Yo lo intenté hacer varias veces, sobre todo cuando voy de vacaciones a orillas del mar, y lo voy pensando y no lo puedo hacer. Claro. No lo puedo hacer porque digo, no, me voy a romper todo. Y ellos lo hacen a máxima velocidad, con la pelota en su poder y con rivales que se le están cruzando. Yo creo que un fenómeno de esa magnitud se explica, entre otras cosas, por ese tipo de facultades que tienen, que no son comunes. Es lo mismo que el campo visual que tienen, no son comunes a la mayoría de los seres humanos, porque a veces se dice que tiene ojo en la nuca. Y sí. No, simplemente hacen así, pero ellos están dotados de un campo visual superior, entonces girando apenas la cabeza ven cosas que para otros serían invisibles, ¿no? Ahora, profe, recién dijo el carácter. ¿Lo pudieron desmenuzar a Messi personalmente? ¿Qué hay de cierto de todo lo que se dice? ¿Cuántas son mentiras respecto de su personalidad, no? Yo estoy acostumbrado a querer a las personas como las personas son. Sí. Y no le pido absolutamente nada, sobre todo a aquellas personas que yo tampoco le doy nada. Ajá. Entonces, todo lo que hace Lío para mí es fantástico, y el hecho de que no tenga esa personalidad que se le reclame es simplemente una característica, porque a lo mejor él sería el más beneficiado de poder tenerla, porque yo no tengo ninguna duda que Argentina, los jugadores y el cuerpo técnico hicieron en el Mundial lo imposible para que las cosas fueran bien. Ninguno más interesado que ellos, ¿no? Y que él, sobre todo. Y que ¿no? él, sobre todo. Pero digo que alguna vez se lo comenté a algún periodista italiano cuando Diego ya estaba bastante mal. Le digo, de cualquier manera, aprovechá, disfrutarlo, porque cuando este se vaya, y lo mismo digo de Lío, aprovechemos a seguir disfrutando de esa magia incomparable. Y no pidamos que gane cosas para nosotros, porque ¿qué le dimos nosotros a él? Al contrario, a los 12 años se tuvo que ir a Barcelona porque acá no le querían pagar ni siquiera unas ampollas para su tratamiento. Entonces me parece que es una manera bastante perversa que tenemos nosotros, porque además esa cantidad de gente que le exige tanta perfección a él, si se exigiera la misma perfección para hacer las cosas de la mejor manera cada día de su vida, esto sería Noruega o Suecia. Sí. Y no somos ni siquiera la Argentina que alguna vez conocí, ¿no? La última, profe, ¿qué sueño le queda en el fútbol? Si es que le queda alguno. Sí, sueño seguro, no sé si sueño, pero fundamentalmente el hecho de que el fútbol vuelva a ser lo que fue. Quiero decir, para mí el futuro del fútbol argentino es el pasado, pero no solamente desde el juego, sino también del comportamiento de la gente. Yo no conocí un fútbol sin barras bravas, con dirigentes que amaban en sus clubes, que ponían plata de sus bolsillos. Hoy yo no quiero acusar a nadie, pero me parece que más que poner sacan.
que la gente y la familia sobre todo pueda volver a los estadios, que vuelva a ser un elemento cultural maravilloso para ayudar a los papás y a los profesores a formar el mejor individuo posible, camino a una sociedad que lo necesita y que lo reclama en forma urgente. Voy a verte de nuevo.